que el Señor nos bendice, que el Señor abre puertas. Así que levante sus manos al cielo conmigo y diga: Dios proveerá. Si tú lo crees, el mayor de los aplausos al que vive para siempre en esta tarde. Exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo y levanta tus manos al cielo y dile conmigo: gracias, Señor, porque tú proveerás. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración en casa, amén. Creyendo en la palabra que el Señor nos ha dado en esta extraordinaria serie, Prosperados. Amén. El Señor nos ha dicho que en este tiempo de crisis, en estos tiempos adversos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultad, Él hará milagros sobrenaturales para que nuestra vida sea prosperada. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén. Disfrutando de la presencia del Señor. Y acuérdense, como yo le dije desde la primera predicación de esta serie, cuando hablamos de prosperado, la mayoría de la gente siempre piensa en el dinero, en las posesiones, en las riquezas. Pero cuando Dios piensa en prosperar nuestra vida, en lo primero que piensa en la salvación y la vida eterna. Piensa en la salud, en la sanidad divina, piensa en la paz, en la armonía, en el gozo, ¿verdad? En el disfrute de la presencia del Señor. Y por último, claro, está incluido en el combo, por último, llegan las finanzas y las posesiones. Pero las finanzas y las posesiones no es lo primero de la prosperidad de Dios, es lo que viene de último. Amén. Y según como Él quiere. Pero según los principios del Señor, primero Él quiere salvarnos. Porque ¿de qué vale ganar al mundo entero y perder nuestra alma? ¿Verdad que sí? De eso no vale nada. En esta serie Prosperado, estamos en el texto de la base, el texto base de esta serie de mensajes. Según de Crónicos capítulo 31, versículo 21, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia. Apréndese esto de memoria. Me gustó esta versión NBB, Nueva Biblia Viva. Dice así, según de Crónicas 31, 21. Todo lo que hizo a favor del templo, lo hizo de todo corazón, con el único propósito de buscar a Dios y de actuar de acuerdo con los mandamientos de la ley. Por eso tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer y prosperó. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: todo lo que yo emprenda. Diga conmigo: a favor de la iglesia. Diga conmigo: a favor del reino de Dios. Diga conmigo: a favor del templo. Diga conmigo: con el propósito de agradar a Dios. Diga conmigo: de obedecer. Diga conmigo: todo lo que yo haga, diga, va a tener éxito. Y de paso voy a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en la última parte, en el último principio de los 4 principios que hablamos acerca de que yo le dije, pueden haber muchos más, pero por lo menos estos son 4 principales para que aún en tiempo de crisis podamos ser prosperados. Hemos visto testimonios de personas adquiriendo vehículos, escúchenme, carros, en tiempo de crisis. Hemos visto personas adquiriendo vivienda, un apartamento en tiempo de crisis. Hemos visto personas emprendiendo negocios, escúchame, en tiempo de crisis. ¿Sabes por qué? Porque esa es la única forma y la manera para que el mundo entienda que no es por nuestra capacidad, nuestra habilidad, destreza, por nuestro conocimiento, los estudios. Dios puede usar cualquier cosa. Se trata de la gracia del Señor. Amén. Que solo Él tiene la capacidad, tiene el poder para cambiar nuestra realidad, aún cuando el mundo, como dicen algunos por ahí, se vaya por un despeñadero. Seguimos creyendo en que Dios es un Dios poderoso para cumplir su promesa. Amén. Y que la gente prospere cuando todo está bien, eso es normal. Pero cuando prosperamos en tiempos de crisis, la gente se da cuenta y me dice: no, definitivamente ese es el Señor. Amén. Lo primero que dije, el primer principio para prosperar, para ser próspero en tiempos de crisis, es el principio de la siembra, que como consecuencia obtenemos una cosecha. Según la Escritura dice que no podemos engañar a Dios, no lo podemos burlar. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. También Dios nos habló en la segunda semana acerca de la perseverancia. El Señor inclusive nos decía: hey, si no perseveras inclusive, y se lo voy a decir puntual, literal y conciso en la versión del Pastor Levin Habla Hoy 2021, para que lo entiendan. El Señor nos dice que si no prosperamos en su palabra, nos vamos para el infierno. ¿Qué tal? Nos vamos a una eternidad sin Cristo. No llegaremos a la vida eterna, no conquistaremos esa tremenda bendición.
Número 3, la tercera semana, Dios nos habló de la generosidad, que fue la semana pasada. El Señor nos decía, me dice, hey, tienes que ser generoso porque yo soy generoso. Su palabra nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y el Señor nos explicaba de que Él quiere ser bueno y generoso con todos los seres humanos. Todos, los buenos, los malos, los justos y los injustos. Todos, absolutamente todos. Pero después nos especifica que Él bendecirá a sus hijos. Ya no está hablando de todo el mundo, ahora está hablando de sus hijos. Pero también nos explicó en un tercer punto de que Él quiere bendecir y derramar su bendición completa, total, no solamente a toda la humanidad, sino a sus hijos y a sus hijos obedientes. Porque como yo decía la semana pasada, lamentablemente encontramos hijos desobedientes. No me crea, vea a sus hijos, o sus sobrinos, o sus nietos, o inclusive usted mismo, yo mismo, ¿verdad que sí? Que en una u otra manera fuimos desobedientes, amén, al Dios, a nuestro Padre, a nuestra autoridad, porque sí, porque yo pienso que las cosas son mejores a mi manera. ¡Ey! Dios nos actúa, Dios nos dice, ¡ey! Tenemos que ser generosos como Él lo es. Y nos especificaba, generoso con toda la humanidad, generoso y bendecido a sus hijos, pero generoso y súper bendecido a los hijos que obedecen. Amén. La generosidad es algo que nos catapulta a algo extraordinario de Dios. En esta cuarta semana, el último principio de los 4 que le dije, vamos a hablar del principio de la honra. Y a mí me llama la atención esto porque yo he hablado en varias ocasiones referente cuando hacemos el tema, tocamos el tema de las primicias y de la obediencia y todo aquello. Pero como el Señor me dijo, mira, yo te voy a revelar cosas nuevas, cosas poderosas, para que entienda el significado total, rotundo, que tiene que ver con la honra. Y como le dije desde la primera predicación de esta serie, Prosperado, si te pierdes una, vas a estar más perdido que Adán el Día de las Madres para la próxima enseñanza. Así que no te pierdas lo que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. Dios ha colocado en cada persona una tremenda bendición, un aspecto de su gloria, de su manifestación, para que su obra perfecta en nosotros se desate en el tiempo correcto. Y eso tiene que ver con la honra. La Biblia declara que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y que el Espíritu Santo honra a los dos. De modo que tenemos un Dios de honra. Y cuando aprendemos a honrar, se desata el fluir de Dios a través de la honra en nuestras vidas. Hay una tremenda bendición para nuestras vidas cuando practicamos este principio espiritual. Escúcheme, no depende de otros. Este principio espiritual actúa solo. Según el diccionario de la Real Academia Española, honrar es estimar, apreciar, considerar precioso, digno, valorar como alguien especial o superior. Pero esta última parte de superior no es por menospreciarme a mí, no, sino que ver a esa persona como superior a mí. Puede ser en un área, puede ser autoridad, puede ser la parte espiritual, puede ser conocimiento, puede ser lo que sea, pero como alguien mayor a mí, de autoridad. Pero la deshonra es tratar algo a alguien que no tiene valor, tratar como alguien común, despreciar, desvalorizar y no darle la importancia debida. Así que debemos entender que la honra tiene que ver con el estimar, apreciar y considerar a alguien precioso, digno y de mucho valor. Pero lamentablemente hay personas donde no estiman o no entienden este principio poderoso que tiene que ver con la honra. Veamos solo esto a comienzo de introducción. Veamos lo que el Señor nos enseña acerca de esta parte de la honra. Según de Timoteo capítulo 2 versículos 19 al 21. Según de Timoteo capítulo 2
versículos 19 y 21. Si usted ya está conectado a través de las redes sociales, por favor escriba ahí a través del chat para poderlo saludar después al final también. Amén. Recuerda que solamente podemos ver quién escribe, a quién se conecta. No podemos saber quién se conecta. Escriba ahí y diga conmigo: este es un tiempo de honra. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 19 al 21. La nueva, la versión de la Biblia de las Américas dice así: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Mira cuál es. Préstame atención, no te lo pierdas. Véame aquí un momento, escúchame. Vea como dice Pablo, le enseña a Timoteo, le dice: hey, hay un fundamento que permanece firme, que es de Dios y tiene un sello específico. En otras palabras, no te lo pierdas para que te puedas disfrutar de toda la palabra de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Hay una característica para disfrutar del fundamento divino. Dice así: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. En otras palabras, que obedezca a Dios, que honre al Señor, que sirva al Señor todo aquel que hable de Dios, todo aquel que dice profesar: yo soy hijo de Dios. Ahora bien, en una casa grande, está hablando de la iglesia, de la congregación donde hay mucha gente. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos, nótese esto, unos para honra y otros para deshonra. ¡Wow! No te lo pierdas. Ja. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ¿de qué? De las iniquidades, del pecado, será un vaso para honra. O sea, te lo digo de esta manera: dejará de ser de madera y de barro común, normal, cotidiano, para pasar a ser uno de oro o de plata, santificado, dice, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Levante sus manos al cielo y escriba ahí en el chat, diga conmigo: yo soy un vaso de honra. Amén, en el nombre de Jesucristo. Oye, préstame atención a esto, por favor, no te lo pierdas. Me llama la atención que en el tiempo de Pablo, yo te estoy hablando aproximadamente unos 2000 años, más o menos, atrás. Bueno, un poquito menos de 2000 años. Ya había un poco, y discúlpeme que utilice esta expresión, porque no eran cristianos, tal vez eran religiosos, tal vez era alguien que escuchó hablar de Cristo, tal vez eran simpatizantes, porque un verdadero cristiano no actúa así. Gente que estaba en la iglesia, gente que se congregaba, gente que alababa y aplaudía al Señor, inclusive tal vez diezmaban y ofrendaban y daban primicia, pero eran personas deshonrosas. Dentro de la congregación, dice. Ahora bien, en una casa grande, está hablando de la iglesia, hace la referencia a la congregación. Hay vasos de oro y plata que dan honra, y hay vasos de madera y de barro que dan deshonra. Te lo voy a poner así para que lo entendamos un poquito mejor. Imagínense que va una persona que está cortando el monte, de esos que se la pasan por ahí por la calle, ambulando, porque por cuestiones de droga, porque a veces están completos, no tienen ningún defecto, y hay gente inclusive sin brazos, sin manos, ciego, sordo y mudo, y trabajan, y tienen empleos dignos y echan para adelante. Pero bueno, gente que vive así de esa manera, y venga, corta el momento aquello, vaya, y de repente te pide agua.
Generalmente nosotros, ese tipo de personas, buscamos ese vaso de plástico o un vaso desechable, sobre todo ahorita con la situación de la pandemia, que todo el mundo anda asustado. Generalmente busco un vaso desechable, se lo doy, no, llévate hasta el vaso, no, tranquilo, no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay problema. Ahora, imagínense que se apareciera el alcalde de la ciudad, o el gobernador, o el presidente, o no sé, a una persona que tú estime realmente. ¿Tú le darías igualito la broma en un vasito de plástico? Feo. No, generalmente uno trata de sacar el mejor vaso, la mejor vajilla. ¿Por qué? Porque esa persona merece honra. ¿Me doy a entender? ¡Ey! Préstame atención. Pablo le dice, allá a Timoteo le dice, chamo, en la iglesia te va a encontrar gente deshonrosa. Aló, gente del vulgo, común, normal, cotidiano, gente del mundo que visitan la iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos como, ay, fulano o fulana lo encontré en la iglesia, ese es porque está súper santo, ungido por el Señor. Mira, hermano, hasta el diablo visita la iglesia. El templo como tal lo visita. ¿Me doy a entender? Dile a la persona que tienes a tu lado, si tienes a alguien cerca, y si no, díselo a ti mismo, o a ti mismo, diga conmigo, tiene que ser un vaso de honra, dile, o yo tengo que ser un vaso de honra. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, pero aún, préstame atención, la gente que no honra o deshonra a Dios, Dios le da una oportunidad, escúchame, porque dice, si alguno se limpia de estas cosas, en otras palabras, si alguno decide obedecer a Dios como tiene que ser, honrar a Dios como tiene que ser, el Señor le va a usar para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, entendiendo entonces esto de la honra, ahora, ¿a quién debemos honrar? Ya estamos claros, o espero que estemos claros, acerca de esto de la honra. Amén. Honrar es dar lo mejor, apreciar, estimar, atender, ¿verdad que sí? Tratar de dar lo mejor y lo más extraordinario a ese tipo de personas. Amén. Número 1, ¿a quién debemos honrar? Primeramente, debemos honrar a Dios. El primero de todo tiene que ser el Señor. Vaya por favor conmigo a la Biblia, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Primera Samuel capítulo 2, versículo 30. Se lo voy a leer en la versión de la palabra de Dios para todos. Dice así, 1 Samuel 2:30 dice, el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá sería bendita por siempre. Pero ahora el Señor dice, eso nunca lo haré. Ahora, ¿cuándo? Name. Ahora. Algo en inglés y en portugués para que lo entiendan también. Ahora, dice, honraré al pueblo que me honre. Pero el que se niegue a honrarme, le irá mal. Wow. Por eso me gustó esta versión de la palabra de Dios para todos. Porque te dice, hey, si decidimos honrar a Dios, primeramente a Él, seremos bendecidos. Pero decidimos deshonrarle, nos irá mal. Creo que Reina Valera dice, una versión dice, tendremos problemas. No me acuerdo cómo es que dice Reina Valera, pero dice ignomia o algo así, una palabra así. En otra palabra, mira, vamos a tener rollo. Entienda esto. Dios le había dicho a Samuel que la bendición de él iba a estar sobre él y sobre toda su descendencia. Pero solamente que se encontró que con los hijos de Samuel era un poco de sinvergüenza todito. Entonces el Señor dijo, no, yo dije que te iba a bendecir a tu familia por la eternidad, iba a ser bendecido, prosperado, toditos van a estar, bueno, con una unción tremenda, pero con estos sinvergüenza, ¿cómo yo lo voy a bendecir? En otras palabras,
Entonces dice, ahora no lo voy a hacer así. Ahora yo honraré a quien me honre. ¿Está aquí conmigo? El primer nivel de la honra que debemos tener todos los seres humanos es la actitud, la decisión y la disposición de honrar a Dios y honrar su palabra. Hay que pensar honrando primeramente a ese Dios todopoderoso. Luego vendrán los demás. Más adelante se los digo. Escúchame. Para Dios es de suma importancia el tema que le honremos y lo enseña en toda su palabra. Por eso debemos aprender a honrarlo de verdad. No como todo el mundo dice. Tú no escuchas la expresión esa que dice, es que yo amo a Dios, yo amo mucho a Dios, en serio. Pero no lo obedeces, no le sirves a Él, no atiendes a su demanda, no trabajas para su servicio, no haces nada, pero le amas, en serio. ¿Qué clase de amor es ese? Es igual a honra. La gente dice que honra a Dios, pero la verdad es que no es así. Veamos algunos ejemplos de esto. Malaquías capítulo 1, por favor. Versículo del 6 al 9. Malaquías capítulo 1, versículo 6 y 9. Dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Entonces dice aquí el Señor: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis, escuche esto, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, o sea, deshonrable, o sea, sin importancia. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, el que se está muriendo, ¿sabe cómo hacían uno? De hecho, ofrecían algunos que ya estaban muertos. Oye, toca dar la ofrenda al Señor, el sacrificio. Entonces va a ver, mira, este le está dando como moquillo. Mira, este está estirando la pata. Mira, se acaba de morir. Vamos a agarrar eso y vamos a hacer el sacrificio para el Señor. Y le decimos al Señor, Señor, yo te honro con esta ofrenda. Sin vergüenza de lo que son. Dice, un animal ciego no es malo. Y cuando se mira al cojo enfermo no es malo. Presentar, mira como dice mismo el Señor, presentarlo pues a tu príncipe. En otras palabras, a esa persona de autoridad. Preséntale el ciego. Ofrécele esa ofrenda dañada. Preséntale esa ofrenda mocha. Preséntale esa ofrenda podrida, descompuesta. Preséntesela. Dice, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto o le dirá, wow, qué hermoso, gracias? ¿En serio? Dice Jehová de los ejércitos, ahora pues, orad. Ay, el Señor siempre nos da una segunda oportunidad, ¿verdad que sí? Ahora pues orad por el favor de Dios para que tengan piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¡Ey! Préstame atención a esto. Se lo voy a poner de esta manera para que vaya agarrando el contexto del asunto. Por ejemplo, que uno teniendo finanzas, ahorita nos metimos a hacer un reto loco allí para un lugar que estamos negociando. Bueno, ya estamos negociando, estamos esperando que terminen unas situaciones, unos papeles y unas cuestiones ahí que sea complicado el asunto, y sin embargo seguimos orando para que el Señor abra las puertas allí en el nombre de Jesucristo. Hoy recibimos la llamada de la persona de la inmobiliaria y nos dijo que bueno, que ya está encaminado y entre mañana, más tardar el lunes, podríamos ya tener respuesta ya en el nombre de Jesucristo. Esperando y orando y clamando al Señor por eso. Pero imagínense eso. En este reto desafío que nos metimos para apoyar
el compromiso de pago para este alquiler, para lo del templo y todo aquello, el Señor sabe y conoce nuestra capacidad de ingreso que tenemos. Y como yo explicaba el día jueves y el día domingo, hay una iglesia allí que decidió ofrendar constantemente a pesar de su pobreza, a pesar de su necesidad. Y había unos locos que daban mucho más de lo que recibían, de lo que podían, de lo que escapaban de sus manos. Escuche, Dios sabe y conoce nuestra capacidad. Por ejemplo, si Dios sabe, vamos a ponerlo y hablarlo en divisa para entenderlo y echar menos cuenta. $100. Mi ingreso es de $100. Y yo vengo delante de Dios, Señor, yo voy a hacer un tremendo sacrificio porque yo te amo para ese lugar, para seguir creciendo como iglesia, aleluya, mira lo que se mueve, y me da $5. Yo sé que inclusive $100 es difícil vivir en este país. Sabemos que para poder vivir una familia promedio se necesita entre $200 y $300, lo ideal serían 300. Lo sabemos, pero Dios sabe y conoce nuestra capacidad. Dios sabe cuánto podemos dar. Entonces queremos venir a entregarle al Señor la oveja ciega. ¿Aló? Queremos venir a entregarle al Señor la coja, a la que está enferma, a la que se está muriendo o lo que ya se murió. Y se la venimos a presentar delante del Señor. Mira, aquí está uno, se pudrió, se explotó, se hinchó y se explotó. ¡Pum! Esa la vamos a consagrar al Señor. Vamos a darle lo podrido a Dios. ¿Será que Dios se agrada de eso? Una persona se me acercaba y me decía, pastor, yo estoy haciendo un esfuerzo. Yo no sé cuánto fue que me dio, pero con la bulla y la broma, el asunto, no escuché bien el monto. No sé cuánto fue. Pero voy a poner una cifra. $5. Pastor, mi promesa fue $5. Pero esa persona de repente lo que gana es sueldo mínimo. Que el sueldo mínimo ahorita son como 3. ¿No? O 2. ¿Cuánto que es el sueldo mínimo? 4. Bueno, no sé. Pero son menos de $5. Ahorita las cosas son como 3. Entre una cosa y la otra, creo. No sé. Por ahí va. Y que esa persona que recibe un salario, escúchame, de 3 y se compromete a 5, yo dije, wow. Esta persona de verdad está haciendo, escúchame, está entregando mucho más de su fuerza, mucho más de su capacidad. Yo hablaba de eso acerca de la generosidad, el principio de la generosidad. Por eso, cuando somos así de locos para darle a Dios, discúlpeme la expresión y la semejanza que voy a decir, pero es para que lo entiendan. Dios se vuelve loco para bendecirnos también con abundancia. ¿Está aquí conmigo? Porque Dios es así. Recuerda lo que dice Gálatas 6:7. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que los hombres sembraren, eso va a cegar. Y la mujer también. Entonces, cuando somos así, y yo digo que esos son locos, porque en su conocimiento normal, dice, pero que eso no tiene lógica, ¿cómo yo voy a dar más de lo que yo recibo? Yo le dije a usted, no lo quiero decir aquí por las redes sociales, porque todo el mundo se entere, solo se enteraron los discípulos que se congregan con nosotros, los que están físicamente aquí. Ustedes saben cuánto es mi sueldo. Y yo se lo dije, cuánto es mi sueldo como pastor. Y cuánto fue el reto que nosotros nos metimos y ser generosos para adorar, para glorificar, para exaltar su nombre. Y yo lo dije, aun cuando se negoció el vehículo de la pastora. Y estamos ahí aguantados porque no lo vamos a entregar para recibir la plata hasta que no se cuadre aquello todo lo demás. Y estamos ahí todavía negociando ese asunto. Le dije, aguántate, estamos ahí. Escúcheme. Cuando usted ve a la pastora montar en ese vehículo nuevo, en esa camionetota nueva, no se queje. No se lamente. No critique, no señale. Porque la gente generalmente critica o señala las victorias, pero desconoce la historia que tuvo la persona para llegar a donde está allí. Por eso yo estoy firmemente que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones financieras hasta que sobre y abunde. ¿Sabe por qué? Porque yo determiné sembrar, ser perseverante en la siembra, ser generoso en la siembra y honrar con mi siembra. Tan sencillo como eso. Yo decidí darle a Dios lo mejor, no la oveja tuerta, no la que está pata partida, no la que se murió, no la que está enferma, no. Yo determiné entregarle lo mejor a Dios.
¿Cuántos también determinaron entregarle lo mejor de Dios? Escríbalo ahí en el chat, diga conmigo, yo determiné de entregarle lo mejor a Dios. Escuche esto. El Señor nos da un tremendo ejemplo en cuanto a la honra. El Señor dice, oye, tú vas a venir a engañarme a mí, a darme las ofrendas sabiendo yo que tú puedes dar más. ¿De verdad? Entonces lo dice, hágalo con otro para que usted vea. Mira, se lo pongo a nivel de una empresa. Hey, nuestro jefe sabe cuánto ganamos. En una empresa, nuestro jefe sabe cuánto ganamos. Imagínense que nuestro jefe cumplió años y siempre desde cuando hay un cumpleaños un regalito, y nosotros venimos con un regalo. Ey, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Venimos con un regalo que nos costó a lo mejor, no sé, 2 por $1. Y él sabe que nosotros ganamos a lo mejor 200, 300 dólares. Yo me imagino al jefe cuando agarra el regalo y que, ok, gracias. ¿Sabes por qué? Porque nuestro jefe sabe cuánto ganamos. Y nuestro jefe dirá, este desgraciado, que yo soy su jefe, que le ha aumentado el sueldo, que le he bendecido. Mira cómo me sale con esta. Aló, él sabe. Aló. Así que el primero que debemos honrar extraordinariamente es nuestro Dios. Pretendemos honrar a Dios con cosas que le deshonras. Haz un paralelo con las cosas que le damos a la persona o a nosotros mismos. Yo no sé usted, pero yo determiné que yo siempre, mientras que tenga la capacidad, me compraré lo mejor. No estoy hablando de marca, aun cuando hay marcas que son buenas y otras son malas, ¿no? Pero no estoy hablando de marca, estoy hablando de calidad. Mientras que yo pueda, compraré lo mejor. Primeramente para el Señor y segundo para nosotros. Yo he determinado, yo he creído en eso. Según mi capacidad. No es el asunto de que, bueno, yo tengo plata para comprarme una broma buena, pero voy a comprar No. Ya yo me cambié esa mentalidad. Esa era la mentalidad cuando estamos allá en el mundo, cuando estamos allá en la depravación, cuando no nos alcanzaba la plata, cuando siempre andamos llorando por la plata. No. Ya yo entendí que yo no trabajo para la plata trabaja para mí. Porque la plata no me gobierna, yo gobierno el dinero. Es un principio espiritual a nivel financiero. Yo entendí eso y mientras que yo creo en el Señor, que Dios es el que suple, yo trataré de darle lo mejor al Señor y trataré de adquirir lo mejor para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Yo he entendido eso. No se trata de no ahorrar, no. Podemos ahorrar y comprar cosas de calidad. Me doy a entender. Hacemos paralelo con la comparación con nosotros mismos, a la que lo damos a Él. ¿Será que de verdad honramos a Dios con lo que le damos? Hey, te hago una pregunta. ¿Será que tú honras a Dios con lo que le das? Debemos honrar a Dios de todas las formas posibles. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Esto lo hemos dicho varias veces. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Cuando hablamos acerca de las primicias. Honra al Señor con tus riquezas. Esta es la versión NTV, nueva traducción viviente. Y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hey, cuando yo he dicho varias veces que esto de granero habla de nuestras cuentas bancarias, de la capacidad financiera. Y las tinajas o los lagares hablan de esa capacidad alimenticia, de lo que tenemos cuando abrimos los anaqueles o las neveras de nuestra casa y no vemos esa nevera con un iglú, puro agua y hielo por todos lados. No, sino que la vemos full de todo. ¿Cuándo va a pasar eso en nuestras vidas? Cuando honremos al Señor con nuestras riquezas y con lo primero que producimos cada año. Eso es honra. Eso es honra. La mayoría de las personas ya conocemos este versículo. Y aún así, sin embargo, todavía hay gente
que no lo entiende y mucho menos lo practica. Porque como decía la semana pasada, piensen que si doy la plata, voy a ponerle al pastor gordo. Le voy a dar otro ejemplo. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice así, en la versión NBV, Nueva Biblia Viva, dice: la humildad, el respeto y la honra hacia el Señor llevan al hombre a la riqueza, a la honra y a una larga vida. ¡Ja! 3 demandas para 3 bendiciones. La humildad, el respeto y la honra hacia Dios hace que Dios para nuestra vida nos dé riqueza, honra y una larga vida. Dios lo dice en su palabra. Dios nos enseña a que debemos honrarle a Él. Solo la honra a Dios nos garantiza un futuro de bendición total, completo, absoluto. Vaya conmigo otro ejemplo más. Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, versículos de 7 a 9. Se lo leo en la versión de la palabra de Dios para todos. Dice así, Mateo 15, 7, 9. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerdan que hablamos que en la gran casa, está hablando de la comunidad cristiana, de la iglesia, de la congregación, hay vasos de honra y vasos de deshonra? Son personas que de la boca para afuera adoran y glorifican y exaltan al Señor, pero internamente en su corazón y en su mente, nada. Dice: de nada les sirve que me adoren con su boca, porque de todo lo que enseñan son normas de hombre. Son doctrinas de hombre, dice una versión. Este versículo se refiere a las personas que honran a Dios solo con palabras. En estos días conversaba con alguien, por ahí por el chat, de una red social, y preguntaba cómo estaba todo. Oye, pastor, gracias a Dios, estoy bendecido, Dios ha abierto puertas, entré en unos negocios. Oye, qué bueno, le estás dando gracias a Dios, sí. ¿Y cuándo vas a ir a congregarte? ¿Y Dios para cuándo? ¿Y cuándo te vas a poner al día con Él? ¿Y cuándo vas a ser fiel a Él de verdad? ¿Cuándo? Entonces, solo con palabras a veces queremos exaltar al Señor. ¡Ey! Pero a veces de esa cristiandad correcta. ¡Ey! El que esté enfocado en el Señor, ahorita te debería estar conectado. Me gustaría hasta examinar quién está conectado, ahorita no. Escriba ahí, yo estoy conectado aquí, pastor, para que ustedes salúdenme. Yo no digo que en una de otra manera a veces se nos escapan las cosas de nuestras manos, cosas ajenas a nuestra voluntad, y oye, llegamos tarde a las reuniones, a conectarnos a los servicios, a las cosas. Yo entiendo todas esas cosas, pero una cosa es esa y otra cosa cuando ya se vuelve algo normal, común o cotidiano. Cuando no son accidentes, sino un estilo de vida. Ese es el problema. ¿Está aquí conmigo? No se congrega los domingos a la iglesia, no se conecta ni siquiera los domingos a veces, no se conecta los jueves, no va a la célula, no hace el altar familiar. ¿Qué está esperando? Una persona me decía que no, pastor, pero yo oro todavía. Pero es que lo último que te falta hacer es dejar de orar. Es lo último. Y porque ya estás en terapia intensiva, deja de orar y te mueres, ya, listo, hasta ahí llegó. ¡Ja! Las personas dicen que honran a Dios. Recuerda que una palabra de honrar, o una de las referencias de honrar, es servir, obedecer, estimar. Dicen que honran a Dios con palabrería, pero con la obediencia a su principio de vida, nada que ver. Con los hechos, nada que ver, solo con palabras. Y como dice el dicho por ahí, la palabra se la lleva el viento, ¿verdad que sí? Si no tienen validez, no tienen asidero.
Hey, pero si tú eres una de esas personas que habla mucho de Dios y de su palabra, pero no la practica, no la pones a diario en tu vida, en tu diario vivir, tu corazón está realmente lejos del Señor. Hoy Dios te está dando una oportunidad para que no solamente tus palabras, no solamente tu boca, sino que tu pensamiento y tu corazón honren al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te quiero seguir decir una segunda cosa hoy, por lo menos. Lo demás te lo digo el domingo, no lo vayas a perder, por favor. Número 2. Primero, quien debemos honrar es al Señor, principal de todo. Lo segundo que la palabra de Dios nos enseña para honrar es a los padres. Lo segundo, debemos honrar a los padres. Obviamente cuando hablo de padre, papá, hablo de mamá también. O usted está con la idiotez, y discúlpeme la expresión, pero no importa si no me ve más. Yo no tengo problema con eso. Con la idiotez, es que no puede decir padres, porque no se refiere a la mujer. Vaya y estudie castellano y literatura y después hablamos. A papá y a mamá tenemos que honrarlo. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice así. Y porque yo lo he escuchado que no, que esa expresión de padre refiriéndose a mamá y a papá tiene que ver con el patriarcado, que no sé qué broma, que tal broma. Bueno, mira, si usted se pone a estudiar nuestra vivencia, sobre todo latina y sobre todo aquí en Venezuela, es más matriarcal que patriarcal, ¿yo? Aunque usted no lo crea. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Te lo voy a explicar de esta manera para que lo entendamos mejor. Escúcheme. Obedece, sirve, ten en estima, en un lugar de preeminencia. Recuerda que todo eso es honra. Aló. Bendice, ayuda, socorre, estima, hagas todo eso. Tiene que ver con la honra que se le da a papá y a mamá. Cuando Dios nos pide que honremos a los padres, préstame atención a esto, es que hay también un aspecto positivo, crucial y determinante de la herencia. Y en lo último que estoy hablando es en la plata. Porque te voy a poner mi caso. Si yo me queda mi madre todavía viva, que por cierto está aquí con nosotros el día de hoy. Te mandan saludos por ahí por el chat. Si yo honro a mi mamá solo por lo que ella me pudiera dejar como herencia, voy a perder el tiempo. ¿Me está escuchando? Si la pastora va a honrar a su mamá, porque le queda también la mamá, el papá también partió con el Señor, va a honrar a su mamá solamente para ver si le deja algo, va a perder el tiempo. No se trata de la herencia financiera. No hablamos de eso. Estamos hablando de la herencia, escúchame, de bendición de Dios sobre la vida de esa persona que repercute sobre nosotros cuando honramos. Présteme atención a esto. ¿Por qué? Porque a quien honramos, de esa persona recibimos bendición. Por eso, primeramente a Dios y segundo a nuestros padres. Y no se trata de que mi papá me bendiga o mi mamá me bendiga y te bendiga. No, no se trata de eso. Mi papá y mi mamá pueden ser unos, y discúlpame la expresión, unos desgraciados, sinvergüenzas, alcohólicos, drogadictos. Mi trabajo es honrarle independientemente de esa situación. Honrarle y punto. El Señor no nos dice ahí en Efesios, a través de Pablo nos dice, mira, si tu papá se porta bien, honrale, y si tu mamá se porta chévere, bueno, la puedes honrar. No, dice honré y punto. Honra y punto. No hay una demanda, un requisito para honrarle, simplemente porque es tu papá y tu mamá. Se acabó el rollo.
¿Está aquí conmigo? No toda herencia es maldición, sino también un aspecto positivo que podemos heredar a nuestros padres, de nuestros padres o nuestra madre. Pero eso nunca fluirá si no le honramos con los aspectos positivos de la personalidad de nuestro padre y de nuestra madre. Se manifestarán en nosotros cuando está de por medio la honra. Escúchame, como lo dije hace un momento atrás, la honra es un principio que desata una bendición exagerada, extraordinaria, exorbitante, y no depende de cualquier otra cosa. Como hay algunas promesas que, por ejemplo, la promesa de sembrar, necesito ser perseverante y necesito ser generoso. Una cosa depende de la otra, va en consecuencia. Pero la honra en sí es, como decía, el global, el completo, el total de absolutamente de todo. Porque obviamente cuando yo honro, yo siembro. Cuando yo honro, yo soy perseverante en la siembra. Y cuando yo honro, yo soy generoso al sembrar. Eso es así. Cuando a las personas nada le va bien, revise, chequee la gente. Y tienen tremendas complicaciones de salud. Escúcheme. De hecho, yo he conocido personas así. Enfermas, no se le consigue nada. Buscan para allá. Uy, pero ¿qué es lo que tiene? No, es que mi mamá una vez me hizo yo no sé qué broma. No, es que mi papá es desgraciado, yo lo odio. Ay, papá, con razón, lo que te es maldito. ¡Ja! Complicaciones de salud. Complicaciones en su hogar, en su matrimonio, hasta en su finanza. Probablemente tiene que revisar la honra que le estás dando a los padres y obviamente a Dios. Aló, se lo voy a dibujar de esta manera para entender un poquito mejor. Eso es automático, no existe el gris, color gris, o es blanco o es negro. No voy a usar el color porque es capaz que alguien se me diga, ay pastor, pero no habla de color, o sea que el blanco sí y el negro no. Vamos a ponerlo de otra manera. Pues. No existe el intermedio, o es sí o es no. No existe el más o menos. O honramos o deshonramos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo no honro, punto, deshonro. No existe el intermedio, no existe, no, es que no me importa, no, es que ese no es el problema si nos importa o no. El problema es que cuando no honramos, deshonramos y ya está. Yo lo he dicho varias veces, lo he dicho en varias oportunidades. Una de las formas, de la manera de honrar a nuestros padres es ayudarlo a través de la finanza. Sabemos las complicaciones, sabemos lo difícil que está todo, sabemos que a veces no nos alcanza ni para comer, sabemos. Pero escúchame, de hace muchos años, yo determiné junto con mi esposa, le dije a la pastora, le dice, mi amor, honremos a nuestros padres, porque hay bendición en esto. De hecho, por ahí veo en las redes sociales que dice, ay, no sé por qué será, pero al hijo que ayuda a su padre financieramente le va bien, no sé por qué será, pero eso es bíblico. ¿Será que no leyó la Biblia? Dice ahí Efesios, para que nos vaya bien y para que nuestra vida sea larga en la tierra. Pero esa expresión larga no significa solamente muchos años de vida. No, incluye muchos años de vida, pero muchos años buenos de vida. Excelente, agradado, bendecidos. Eso se trata. Nosotros como pareja decidimos honrar a los viejos. Y nosotros hace muchos años atrás, mensualmente, según nuestra capacidad, porque Dios sabe, porque ese es otro problema, no te lo pierdas. Así como Dios sabe cuánto le damos a Él de ofrenda, o cuánto le podemos dar y cuánto le damos, Dios también sabe cuánto le podemos dar a papá y a mamá, y cuánto le damos. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Bueno, repito, no se trata si tu papá es bueno y malo. No se trata si tu mamá es buena y mala, si se portan bien, si son obedientes, si son fieles, si es un desgraciado. Yo no estoy hablando de eso. La Biblia dice que tenemos que honrarlo y punto.
Queremos ser prosperados en tiempos de crisis. Queremos ser bendecidos por la mano poderosa de Dios. Queremos ver la gloria de Jehová sobre nuestras vidas. Honremos principalmente a Dios. Y lo segundo, a nuestros padres. Y nosotros con esfuerzo siempre vamos, mira, deposité algo, mira, mira, y mensualmente le damos algo para ayudarle. Y sabemos que eso no le alcanza, y sabemos que necesita algo más, y sabemos que de repente ganamos mucho, pero hacemos nuestra parte. Sumamos para eso. Sumamos para bendecir. Sumamos para ayudar. Sumamos para, escúchame, eso es parte de la honra. ¿Me doy a entender? Escucha esto, iglesia. Cuando honramos a papá y a mamá, la promesa que aparece en la Escritura, que lo repica aquí el escritor de Efesios, Pablo a la iglesia de Éfeso, pero está escrita ya en la ley, nos va a ir bien. Seremos bendecidos. Seremos prosperados, aún en tiempo de crisis. Porque recuerde que yo se lo dije desde un principio de esta serie. Dios no se limita a la circunstancia, a la política o a la economía de un país, de un lugar, de una zona. Él es soberano. Él es poderoso para bendecir nuestra vida. Y discúlpeme lo que voy a decir la expresión. Yo no quiero que mi país sea así, pero para que lo entienda, aún este país se vaya al carrizo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para bendecir nuestra vida aún en tiempos de crisis. Él es poderoso para hacer que las cosas sobreabunden en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor. Lo demás se lo digo el día domingo, no se lo vaya a perder, por favor. Levanta tus manos al cielo por un momento. Y yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Cierra tus ojos por un momento y haz esta oración conmigo. Declara después de mí, diga conmigo: papá, perdóname por mis pecados, perdona mis fallas. Perdóname, Señor, porque te he deshonrado. No te he entregado lo mejor. No te he dado lo suficiente. No he sido generoso contigo. Y tampoco lo he sido con nuestros padres. Diga conmigo: Señor, ayúdame a honrarte a ti y a honrar a nuestros padres, para que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a cumplir este principio de la honra, pero también el principio de la siembra, el principio de la perseverancia y el principio de la generosidad. Diga conmigo: para que así tu bendición esté completa sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus ojos cerrados y deje sus manos levantadas al cielo. Permítame orar por usted. Padre, una de las cosas más difíciles que tenemos como ser humano es humillarnos para honrar. Porque la humillación la honra tiene que ver con que yo me humillo para honrar a esa persona, o honrarte a ti. Así funciona la honra. Señor, sabemos que en el tiempo antiguo, cuando una persona se acercaba a un rey, al profeta, al sacerdote, una manera o una expresión de honra era inclinarse, era arrodillarse a sus pies. Inclusive algunos otros, como la costumbre de algunos que teníamos, por lo menos aquí en este país, y algunos otros, donde nos acercamos a los padres, o la gente lo hacía, porque yo nunca lo hice, pero hubo gente que lo hizo, que le besaba la mano al papá o a la mamá, como símbolo de honra, de sumisión, de humildad delante de ellos.
Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, como dice tu palabra, Señor, que si te honramos, que si somos humildes para ti, que si decidimos obedecerte, seremos enriquecidos, seremos honrados y tendremos larga vida en esta tierra. Señor, queremos la bendición completa. Queremos, Señor, la prosperidad completa, total, absoluta, rotunda. Queremos ser bendecidos por ti, Señor, total y absolutamente. Ayúdanos, Señor, a que tu bendición nos pase por nosotros, sino que repose sobre nuestras vidas. Y que nosotros podamos ser ejemplo para bendecir a otros, para ayudar a otros. Señor, te pido que cada persona que está aquí con sus manos levantadas, con sus ojos cerrados, conectada con esta transmisión, pueda recibir, Señor, tu potencia. Puede recibir, Señor, tu dinamita, tu poder y la capacidad y la habilidad, Señor, para honrarte primeramente a ti, obedecerte, servirte, pero también, Señor, para honrar a sus padres. Señor, dando la oportunidad para ser partícipe de tus bendiciones en este tiempo, porque la expresión, como la expresión que yo usaba hace ahora, cuando honramos locamente a Dios y a nuestros padres, tú nos bendices locamente también. Yo creo, Señor, en el buen sentido de la palabra, yo creo, Señor, que tú harás cosas poderosas, que tú harás cosas extraordinarias y cosas maravillosas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si tú lo crees, dale el mayor de los aplausos al que vive para siempre, al Señor allí. Y diga conmigo, gracias, Señor, porque yo te honraré a ti, honraré a mis padres y seré bendito en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si usted por primera vez hizo esta oración, por favor, conéctate con nosotros al privado, escríbenos allí. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida y para que juntos podamos crecer en esta mejor vida que es servicio a nuestro Dios Todopoderoso. Así que escríbenos, será una tremenda bendición para tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.